بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que vamos a ver hoy es el Nazr o promesa o pacto, vamos a decir, que hay distintos tipos dentro de lo que es el Islam, pero el primero va a ser digamos, es un tipo de pacto o promesa que se hace con Dios, de que si se cumple determinado deseo, determinada súplica o determinada oración que nosotros le pedimos a Dios, si se cumple o se resuelve un problema, se cura a fulano, tengo éxito en determinada cosa, yo prometo que en caso de que así sea, por ejemplo, no sé, voy a rezar todas las oraciones preferibles un año entero, por ejemplo. O voy a leer determinada sura todos los días. O voy a leer determinada cantidad de suras por tantos días. O voy a alimentar a determinada cantidad de personas pobres. O voy a ayunar, bueno, etcétera, etcétera. Es en el caso de que Dios responda una de nuestras súplicas o nuestros pedidos, nosotros a cambio vamos a realizar algún tipo de acto. Bien, para que sea, digamos, efectiva este tipo de promesa o pacto que uno hace con Dios, no hace falta ningún tipo de fórmula o frase en árabe, sino que simplemente decir, bueno, decir estando uno frente a Dios o decirlo frente a otras personas, si se cumple esto o esto, o si se cura, yo voy a hacer tal o cual cosa, digamos. Si mi hijo se cura, voy a sacrificar un cordero todos los días de, por ejemplo, Ashura, y lo voy a compartir con determinada cantidad de personas. Que bueno, tiene sus reglas, porque se dice que si una persona acuerda alimentar a alguien fruto de este tipo de promesa, es malo que él también se alimente de esa misma carne. Por ejemplo, prometo sacrificar un cordero, una vaca, una gallina, lo que fuese, y con eso hago una comida para que alimentar a determinadas cantidades de personas, es makruh o es aborrecible que yo me coma de esa carne, porque lo hice para ofrecerlo a otras personas dentro de lo que es el nazr o la promesa que se hizo. Bien, ¿quién puede hacer este tipo de promesas? Bueno, alguien que primero tiene que ser mukallef, es decir, que estar en edad de tener que cumplir con sus obligaciones religiosas, es decir, reza, ayuna y demás. Y tiene que hacerlo de libre voluntad, es decir, si alguien lo amenaza, le dice, bueno, promete esto y promete lo otro, puede pasar eso entre un padre y un hijo, o puede pasar entre lo que fuese.
Tienen que hacerlo por libre voluntad y como algo que les salga de su propia voluntad. Vamos a seguir hablando de algunas otras de las características. Dice, el caso de una mujer que haga una promesa, este tipo de nadr, y implique, digamos, por ejemplo, una persona que no tiene un trabajo propio, sino que, digamos, recibe algún tipo de dinero de su marido, lo que fuese, para lo que son compras o demás, y dice, bueno, prometo sacrificar un cordero de tal o tal día, si, digamos, se me cumple de tal o cual súplica. Si esa promesa implica que va a tener que utilizar el dinero de su marido para pagar el cordero, va a tener que pedir obviamente el permiso de su marido para hacerlo. Pero si es una mujer que trabaja independientemente, tiene su propio capital o no sé, una herencia, lo que fuese, y con ese dinero, con eso decide hacerlo, no hace falta, para la mayoría de los marjas, no hace falta que le pida permiso a su marido para realizar este tipo de promesa, digamos. Nuevamente se tiene que prometer algo que uno pueda cumplir. Es, por ejemplo, yo prometo que voy a ir a hacer la peregrinación descalzo y resulta que vivo en Canadá. Es decir, bueno, hay gente que dice, por ejemplo, si estoy en un barco, puedo caminar en el barco. O, por ejemplo, digo, voy a ir caminando hasta hacer la peregrinación, pero tengo problemas físicos que me impiden caminar más de 5 minutos. Eso también es imposible. O sea, tengo que prometer sobre algo que pueda hacer. O si se me cumple tal cosa, el año que viene voy a donar $1.000.000 a la UNESCO. Pero si no hay forma de conseguir ese dinero, ¿cómo vas a decir que en un año vas a donar? Es decir, tiene que ser algo que uno pueda realizar, digamos, que esté dentro de las posibilidades o de nuestra capacidad de realizar lo que uno va a prometer. Se puede hacer promesas sobre cosas obligatorias o por dejar cosas prohibidas. Por ejemplo, puedo prometer, bueno, si una persona que es un poquito débil en sus prácticas, por ejemplo, no reza diariamente, y dice, bueno, si se me cumple esta súplica, prometo que voy a cumplir con mis rezos obligatorios en su momento, diariamente, por este año que sigue. O para el resto de mi vida, por ejemplo, más pesado. En ese caso es válido este tipo de promesa. Por ejemplo, prometo dejar de, pero a veces puede pasar una persona en un país que no es islámico, consuma alcohol, dice, bueno, prometo dejar para siempre el alcohol si mi hijo se cura, digamos. Eso también se puede hacer, es válida este tipo de promesa. En el caso de que sean cosas que no tienen no son ni obligatorias ni prohibidas y externamente pareciera que no tuviesen ningún tipo de beneficio, por ejemplo, prometo que voy a comerme todos los días 1 kilo de asado, no sé, no hay un beneficio, porque parece como un absurdo. Pero, por ejemplo, si eso que no es ni prohibido ni obligatorio hacer implica algún tipo de beneficio, por ejemplo, yo digo voy a comer todos los días en ese lugar, ¿por qué? Porque implica que tengo que pagarle todos los días a esta persona que necesita mucho, que yo le compre todos los días carne, y con esa plata del asado, con la plata que yo le pagué para hacer la carne, digamos, él puede alimentar a toda su familia, o va a poder estudiar, o lo que fuese, digamos, ahí hay un beneficio dentro de esto, si bien no estoy cumpliendo con un obligatorio, un haram, pero el hecho de que yo cumpla con esa promesa diariamente va a traer un beneficio a otra persona, digamos. En ese caso se puede hacer de este modo.
La promesa que se hace debe estar cumplida en el modo en que uno la promete. O sea, por ejemplo, decíamos antes, una persona que sí puede hacer el Hajj, la peregrinación a pie, la va a tener que hacer a pie. Una persona que promete alimentar a 60 personas, va a alimentar a 60, no a 50, no a 40 o a 58, a 60, como dice, o a 100 o a 1000, lo que fuese. Pero tiene que cumplir con las condiciones de la promesa que hizo. Si promete, por ejemplo, yo, si se me cumple esta súplica, voy a ayudar a esta persona hasta que termine de estudiar sus estudios de religioso, por ejemplo. Dios nos provea de un benefactor de ese modo. Digamos, va a tener que ser esa persona o su heredero, por ejemplo, o tengo una persona, un huérfano, y voy a decir, prometo que si se me responde esta súplica, voy a alimentar a este chico que es huérfano hasta que cumple los 20 años o hasta que cumple una edad en la que pueda valerse por sí mismo. Bueno, tiene que ser esa persona, digamos, si yo hice la promesa, no puedo de golpe cambiar, o me dejó de agradar a esta persona a la que yo dije que le iba a ayudar y le empiezo a dar la plata a otro. No, la promesa con Dios fue con esta persona, con lo cual tengo que cumplir con esa persona. En el caso de promete, bueno, voy a ir a visitar al imán Hussein, alayhi salam, por ejemplo, y resulta que no puedo ir. Entonces, bueno, digo, bueno, entonces en vez del imán Hussein voy a visitar al imam Ali. No, la promesa era el imán Hussein. Si bien los dos van a tener bendiciones más allá del el resultado de la súplica o no, de la promesa, debe ser, digamos, a la persona que nosotros hemos jurado. Ahora, si no se puede, porque, por ejemplo, bueno, hoy día sabemos, por ejemplo, Samarra, lamentablemente está rodeada por grupos terroristas, con lo cual hay un porcentaje importante de posibilidades que si uno va a visitar ese santuario, tenga algún tipo de inconveniente o que corra riesgo su vida. En la época de Saddam, por ejemplo, el hecho de Saddam Hussein, el hecho de ir a visitar a los imames implicaba un riesgo muy grande, sobre todo para iraníes o personas, sobre todo que estaban en guerra mismo con Saddam Hussein o demás. Obviamente era una cosa que traía riesgos muy grandes, con lo cual estaban impedidos de hacerlo. Bueno, si la persona hizo esa promesa y no pudo, y estaba fuera de su voluntad, no debe nada. Es decir, bueno, inshallah que algún día, si se está con vida y esos impedimentos desaparecen, lo pueda cumplir. Pero si puso como, por ejemplo, yo el año que viene voy a ir y resulta que el año que viene toda esa ciudad o los alrededores o la forma de llegada ha sido tomado por ejemplo, el Daesh, el Estado Islámico. Entonces, ¿qué debo hacer? En ese caso, si yo dije que ese año iba a visitarlo, mi obligación se anula, es decir, no debo nada. Pero bueno, obviamente podemos hacer algunos actos preferibles y demás. En su caso, por ejemplo, leer las siaras y lo que sea, la siara, o sea, la salutación y demás, pero no estamos obligados, que después vamos a ver, por el caso de romper una de estas promesas, tiene una paga, es decir, bueno, pero en este caso, si está más allá de nuestra voluntad, no es necesario este tipo de retribución o paga. Bien, si una persona decide donar algo a un santuario, por ejemplo, dice, bueno, si se me cumple tal o cual súplica, voy a renovar todas las alfombras de la mezquita At-Tawhid, por ejemplo, que realmente haría falta, Dios quiera, o la mezquita fulano, masalán, o voy a pintar o decorar todo determinada mezquita o determinada Husainía o determinado lugar. En ese caso se le tiene que dar este dinero a los responsables o hablarlo con los responsables y que ellos hagan ese arreglo. O por ejemplo un santuario, voy a donar determinado tipo de lámparas o determinado dinero para que se compre tal cosa en un santuario importante
nuevamente se le da a los responsables y los responsables se van a ocupar de eso según su administración, digamos. Si hace una promesa de que, por ejemplo, si se me cumple esto o tal cosa, voy a darle este dinero a tal o cual imam, por ejemplo, al imam Hussein, al imam Ali. Obviamente que hoy día no tenemos su presencia física, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos o donar al santuario o dárselo a los peregrinos que van a visitarlo, o a personas pobres, o a una mezquita o donde sea, pero hacerlo diciendo que la recompensa de estas acciones mías van a ir de regalo para el imam al que le prometí que le iba a dar determinada cosa en caso de que se me cumpla la promesa que hice. Bien, habíamos dicho que en el caso de romper esta promesa, es decir, no cumplirla, vamos a tener que hacer un pago, es decir, necesita una retribución, porque, por ejemplo, Dios cumplió con su parte de la promesa y nosotros no cumplimos. A veces dicen, bueno, pero yo lo pedí que sea en este año o lo que fuese. Bueno, Dios sabe por qué hace o deja de hacer las cosas, con lo cual debemos cumplir con nuestras promesas. A veces es simplemente una cuestión de paciencia. Por ejemplo, yo voy a hacer este sacrificio todos los años si se cura mi hijo, y no se cura en este año, sino que se cura en 2, 3 años más, o 4, 5, bueno. Si yo después del primer año dejé de cumplir con la promesa y después se curó, hay un problema. Con lo cual debemos cumplir con nuestras promesas y tener paciencia también sobre lo que uno promete, digamos. Bueno, en el caso de romper con las promesas, la primera forma de retribuirlo es liberando un esclavo. Obviamente hoy día no existen los esclavos en la mayoría de los países, gracias a Dios, entonces pasaríamos a la segunda forma, que es alimentar a 60 personas pobres o necesitadas. ¿Sí? Vamos a tener que alimentar a 60, son los mismos tipos de cafaré o pagos que se hacen por romper el ayuno en el mes de Ramadán. Para los que se acuerdan, digamos. Y el tercer caso, bueno, tampoco puedo alimentar a 60 pobres porque yo soy pobre o lo que fuese, debo ayunar 2 meses seguidos, o por lo menos 31 días seguidos, y después el segundo mes lo podemos fraccionar, por ejemplo, una semana, otra semana, hasta que se cumple en total 2 meses. Y ese es el pago que se debe hacer por no cumplir con nuestras promesas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا